Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Como cada que empieza un en vivo, pide uno también el favor de que le digan si están oyendo y viendo bien. Quisiera que los que están en este momento conectados, hola, hola Gloria Duque, Lau, en este momento las veo a ustedes dos. ¿Me escuchan y me ven bien en este momento? No sé si de pronto está flojita la señal. Ah, bueno, ahí también veo a Carlos. Carlos me escucha y me ve bien. Listo, súper bien, gracias Lau. Gracias, Glory. Bueno, entonces empezamos este en vivo desde Enverdeciendo. Estos espacios de entre humanos y plantas, o entre plantas y humanos, son con el fin de que toquemos muchos temas que son relevantes a nuestra conexión y nuestra convivencia como dos reinos que estamos acá en este mundo, el reino vegetal y el reino humano, pues el reino de nosotros, los seres humanos. Eh, para ir como entendiendo un poquitico más de esta relación, entendiendo más de quiénes son las plantas, por qué están acá, quiénes somos nosotros, por qué estamos acá y cómo nos conectamos. Obviamente eso no es inherente a los otros reinos o a los otros con los que convivimos en este mundo, pero es principalmente entre nosotros dos que hablamos en estos espacios. Hoy me alegro muchísimo de saludar y de invitar a este gran personaje que aunque en estos espacios también nos ha encantado o nos hace mucho rato pues hay muchos invitados en fila y como en la lista, algunos ya invitados, otros están esperando o nosotros estamos esperando invitarlos. Eh, que son personas que desde hace muchísimo tiempo están haciendo un gran trabajo, una gran labor de humanizar, de sensibilizar, de investigar, en fin, pero no necesariamente pues son las personas más reconocidas y como las personas de pronto más influyentes, aunque a nivel general, eh, pero, pero son personas que necesitan ser visibilizadas, necesitan ser conocidas porque definitivamente hay un trabajo muy grande, muy bonito y muy valioso detrás de. Entonces hoy invitamos a Ricardo Campuzano. Ricky, te voy a enviar la invitación para que te unas entonces al chat. No veo acá a Ricardo todavía conectado. Esperemos. A ver, busquemos a Ricardo. A Ricardo. Ricky, si estás por acá, haceme una ceñita. Haceme una ceñita, yo te añado. Bueno, en este momento todavía no veo por acá a Ricky. Pero bueno, a Ricardo lo conocimos porque él se acercó a Enverdeciendo. Nosotros estábamos, bueno, yo no estaba ese día. Estaba, ay, ¿qué pasó acá? Espérense un momento. Les puse la cámara del bosque. Estábamos, bueno, ya llegó Ricky. ¿Qué más, Ricky? Ya te voy a mandar entonces la invitación. Estaba Carlos en una siembra pública y Ricky se le acercó y empezó a conversarle de un montón de cosas, entre su pasión obviamente compartida de las plantas, de la siembra, de esta conexión bonita, de esta relación. Y empezó a hablarle, Ricardo, Hola, y pues a Carlos le causó como mucha, te estoy presentando y te estoy contando de dónde nos conocemos. A Carlos le causó como muy buena impresión Ricardo, se conectaron, empezaron a hablar
y Carlos llegó como muy emocionado a hablarme de Ricardo, porque en ese momento yo también estaba con todo este tema y le estaba, pues como en las conversaciones obviamente que tenemos Carlos y yo. Carlos es mi esposo, es mi socio, es parte de Enverdeciendo, o es la cabeza también de Enverdeciendo, o el principio de Enverdeciendo. Eh, y sentí también como mucha empatía con Ricardo sin conocerlo, y finalmente ya lo llamé, nos conocimos, tuvimos una larga charla, como esas que hemos hecho, no muchas, pero sí muy profundas, y bueno, quise invitarlo hoy. Ricardo entonces estudió medicina hasta 6 meses antes de graduarse, que eso es una historia que ya después, si lo conocen, él les contará. Una historia muy valiosa, muy de principios y de propósitos. Y ya después, pues como en esa búsqueda de la vida, de ir y de venir, entonces se conectó con la antropología y con la herbología desde la antropología. Y pues ahora ya te doy paso a ti para que te presentes mejor. Gracias, Ricky, por estar acá. Y gracias a todos también por estar escuchándonos y viéndonos. No, muchas gracias, Caro, a vos por invitarme, por esta oportunidad, pues como de transmitir el conocimiento a las personas, de cambiar un poco todo este mundo, porque eso es lo que necesitamos. Gracias a Dios está llegando la conciencia, hay muchas personas que están viendo el valor de las plantas, están viendo el valor de una medicina diferente, más humana. Entonces, como tal, bueno, pues aquí estoy como para compartirles todo lo que he estudiado más o menos acerca de este tema, lo que he observado, porque el estudio no es solo leer, sino también observar la realidad, que es la verdadera disciplina científica, el observar la experimentación. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a darle comienzo a este tema como tal. Tal vez, bueno, a ver, amplío un poco mi presentación. Sí, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana hasta 12º semestre. Dejé el internado rotatorio porque realmente, pues durante la carrera, siempre era pues como cuestionando toda la parte biológica desde la misma biología. Yo tenía muchos cuestionamientos, entonces siempre estaba como ahí como en conflicto con profesores, con compañeros, porque no, porque pues mostraba los vacíos biológicos y las contradicciones que muchas veces hay durante el tratamiento o la terapia de las diferentes patologías que presentamos, y muchas veces estamos desconociendo las causas externas que están influyendo en el ser humano. Una de las cosas por las cuales yo pues dejé la medicina como tal, como carrera, aunque la sigo teniendo pues como dentro de mi estudio, mi corazón, porque la ciencia como tal yo pienso que no debe ser una carrera de títulos, sino más bien algo de vocación, de espíritu. Entonces, como tal, he seguido con mis estudios, pero ya abriéndome a todo. Una de las cosas que me pasaba, por ejemplo, durante la carrera era que cuando vos estudias una patología, vos ves en la parte de tratamiento que el tratamiento muchas veces es paliativo. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes y el uso de corticosteroides o inmunosupresores. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Que los efectos secundarios son mucho peores que la enfermedad muchas veces y terminan más fácil por terminar con la vida del paciente, el mismo fármaco y sus efectos secundarios, que la misma patología que estaba presentando. Entonces es ahí como pues escoger entre lo uno y lo otro, pero no se sabe cuál es peor. Entonces no se están dando soluciones reales. Lo que yo buscaba era como, decía, pues, pero después de estudiar esta patología, yo decía, pero entonces, ¿qué estoy haciendo con el paciente? O sea, no estoy dándole una solución real porque igual va a estar enfermo, igual no va a tener una calidad de vida. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Tanto fue así que decidí, pues, dejar la parte académica y dedicarme a todo lo que es, pues, como la parte, pues, como del estudio real del ser humano, porque una de las cosas que yo me di cuenta dentro de la medicina es que cuando vos vas a estudiar la realidad humana, no es solo una realidad biológica, sino también una realidad pues más amplia, holística, o sea, porque el ser humano tiene mente, tiene una cultura que lo rodea, tiene un espíritu, que algunos de pronto no lo aceptan o no lo tienen dentro de sus creencias. Algunas veces dentro de la misma ciencia podemos demostrar que eso no es tan mitológico, sino más bien algo real. Sí. Entonces,
como tal, decidí pues emprender la carrera de antropología. En la carrera de antropología pues encontré muchas de las cosas buscando dentro de la medicina, la parte humana, porque la medicina se aleja tanto de lo que es la parte humana, que no, o sea, ya nos volvemos como robots biológicos, y los robots biológicos no existen dentro de lo que es un verdadero ser humano. Entonces, como tal, pues decidí emprender como a conocer al ser humano en su totalidad para poder ayudar de manera pues como más pertinente. Entonces, bueno, con respecto a lo que son las plantas medicinales. Ricky, yo quiero ¿Cómo me dices, Karen? Yo quiero hacer acá una salvedad, y es que este tema, aunque es un tema que toca muchas aristas, lo tocamos desde acá y nos enfocamos en él, no desde ni la rivalidad, ni la pelea, ¿cierto? Ni sesgar absolutamente nada, porque yo creo que todo es totalmente valioso, y lo que se ha hecho de recorrido a nivel de medicina occidental hasta acá es muy, muy valioso, ¿cierto? Pues Sí, eh, exactamente. de hecho, muchas veces se tiene que recurrir sí o sí a la medicina occidental, y todo esto que son dentro de la medicina occidental como alternativa, ¿cierto? Medicina alternativa, pues se tiene que parar un momento. Pero acá la idea de nosotros es abordar el tema desde la responsabilidad mía para pensar, para tener mi salud, ¿cierto? Como manera preventiva, más que en realidad atacar, no sé, males de verdad ya complejos. Claro, no, sí, te entiendo, Karen. Yo, por ejemplo, mi formación médica la guardo en el corazón totalmente. ¿Por qué? Porque tiene, de hecho, gracias a las bases biológicas, las bases en fisiología, ciencias que constituyen la profesión médica, me permiten entender al ser humano de una manera que me permite, o sea, hacer una medicina buena. Entonces, como tal, yo no puedo desechar la medicina occidental. De hecho, yo a lo que abogo es a un matrimonio. O sea, yo estudio, a mí lo que pasaba, por ejemplo, era cuando veía que no estábamos haciendo lo correcto, yo me iba, por ejemplo, a la medicina oriental. Entonces yo decía, en China, ¿qué hacen con X patología, cierto? Resulta que me encontraba con plantas medicinales y estudios clínicos de científicos de Oriente, porque en Oriente también está el método científico, ahí toda, pues, o sea, no es algo salido pues como del occidental como tal, sino que también ellos tienen sus rigores científicos. Entonces, desde ahí es que yo pues estoy construyendo esta ciencia, y es un matrimonio entre lo occidental, que tiene unas bases espectaculares, y lo oriental, que también tiene unas bases espectaculares. Yo digo que no debemos desechar nada, o sea, debemos desechar algunas partes de cada cosa. Por ejemplo, el método científico del occidental es maravilloso. Entonces, por ejemplo, el aplicar el método científico a las medicinas ancestrales, que eran empíricas, que no tenían una comprobación rigurosa. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mejorando, estamos tomando esas medicinas ancestrales que nos aportaban demasiado, y las estamos mejorando con esto nuevo que tenemos, que es el método científico, que nos ha dado muy buenos frutos en los últimos 100 años, pero que tal vez se ha desviado por intereses que no son de la medicina propiamente, porque lastimosamente pues la medicina ha sido desviada no por los médicos, porque es que los médicos, yo estuve en una facultad de medicina durante 12 semestres, conozco muchos médicos por ello, y sé que son personas excelentes que quieren sanar las personas, sino que desde la educativa y epistemológica fue desviado. Entonces ellos tienen toda la voluntad de sanar, estudian muy bien, tienen sus métodos súper rigurosos, pero la cuestión es que desde la epistemología, que es el lente con el que vemos la ciencia, están desviados desde arriba, ellos no lo saben. Lastimosamente, eso viene, mira, por ejemplo, en realidad, ¿cómo cambió la educación médica? La educación médica cambió a principios del siglo, o sea, en 1900 aproximadamente, a través de Rockefeller y su industria petroquímica. En realidad, ellos, a través de la Fundación Carnegie,
Rockefeller habló con Andrew Carnegie, que era de la Fundación Carnegie, y ellos trataron a un señor que se llama Abraham Flexner. Él viajó por todo Estados Unidos, vio cómo era la educación médica y hizo un reporte que se llamó el reporte Flexner. Ese reporte lo que buscaba era mejorar y estandarizar la educación médica, pero mentiras, que era porque Rockefeller había encargado ese informe porque había visto un gran potencial en la industria petroquímica para la síntesis de fármacos, lo que le daba a él la capacidad de patentar y sacar muy buenas ganancias. Porque es que si nos vamos a poner a ver la realidad a 1900, a toda la farmacopea francesa, de Gran Bretaña, alemana y estadounidense, incluso la farmacopea venezolana, que también la tengo original, todas están compuestas de plantas, son muy pocos los derivados químicos. Entonces, como tal, no es la industria médica como tal, no son los médicos, porque todos son excelentes personas, es algo que va más allá. Es por eso, porque es que... Sí, no es el tema no es el fondo, es la forma. El fondo, yo creo que el tema no es el fondo, sino la forma. Propósitos humanos, creo que pues quien entre a estudiar medicina tiene un propósito muy grande y una vocación muy grande, ¿cierto? El tema es cómo se empieza a ejercer y lo que tú dices, desde la cabeza, desde arriba, cómo se empieza a desglosar todo esto. Y es como lo vemos en este momento socialmente. O sea, tragamos entero o tragamos lo que creemos que es beneficioso para nosotros, ¿cierto? Sin tener ninguna intención de absolutamente nada, porque ahí pecamos por omisión. Ajá, exactamente, exactamente. Esto como tal, a ver, por ejemplo, hay varios mitos desde la ciencia misma que hacen pensar a las personas que las plantas o que son muy débiles para tratar las enfermedades. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad, surgió la duda en una clase de bioquímica con el doctor Marín, recuerdo todavía. Entonces, la duda fue que le dijeron al profesor, ni siquiera fui yo, fue otro compañero, y le dijo, cuando estábamos viendo, él nos estaba explicando cómo actúa un principio activo en las células para ejercer un efecto farmacológico, ¿cierto? Entonces surgió la pregunta, bueno, entonces los principios activos de las plantas, ¿qué? ¿Eso por qué no se utiliza? Porque se utilizan mejor los fármacos. Entonces, la respuesta que nos dio el profesor fue que para uno poder ver un principio activo, hola Caro, gracias por verme. Bueno, por ahí estaba viendo. Bueno, entonces resulta que cuando vos vas a ver cómo está conformado. Hola Estefanía, hay un montón de gente viendo. Bueno, retomo. Entonces, no hacen sino, bueno, resulta que estaba hablando, qué pena que me perdí en el tema. Bueno, resulta que estamos hablando, sí, qué pena, sí, hola. Bueno, es difícil. Primera vez que hago un en vivo, entonces es difícil como estar pendiente de qué habla la gente y mantener el tema. No entonces, bueno, como tal, el profesor adució. Que no los quise quitar. ¿Cómo? No los quise quitar porque, pues, obviamente me gusta también interactuar. Y si hay alguna pregunta también, pues es interesante. Yo voy manejando las preguntas, pero tú concéntrate en el tema tranquilo. Saluda si quieres. Listo. Pero vamos dándole. Entonces, bueno. Al tiempo, obviamente. Listo. Entonces resulta que el profesor nos respondió, es que resulta que en las plantas sí hay principios activos, pero son muy, muy poco concentrados. Para uno poder, una sola pastillita necesita como 3 toneladas de planta. Entonces, en realidad, para vos crear un fármaco de una planta no es sostenible ni confiable ni nada. Esa fue la respuesta que dio el profesor. Entonces él dijo, no, lo máximo son los fármacos, si tienen una forma de síntesis que rinde más, pues como que sería más barato, entre comillas. No es así. En realidad, cuando yo ya empecé a estudiar terapia herbal, que soy terapeuta herbal, entonces ahí me di cuenta que vos con una sola plantica haces un extracto para una persona. O sea, no es tan necesario esa cantidad de sustancia pura para sacar el principio activo. Entonces, no, es que ahí, Ricky, pues ese mito básicamente, o sea, cuando vos vas a la práctica,
a pesar de que era mi profesor de fisiología, de bioquímica y fisiología, y tenía muy buena experiencia y eso, él desde su academia y desde su paradigma había estado sesgado en ese sentido. O sea, él probablemente en su vida ha cogido una plantica y se ha puesto a extraer principios activos y a probarlos en una persona. ¿Por qué? Porque desde la academia él aceptó la verdad así que le dijeron. Él no tiene la culpa, o sea, es algo que está dentro del sistema educativo. A vos te enseñan y vos te aceptás y lo tomas como una verdad. Ricky, yo creo que hay algo que me parece súper interesante de lo que tú tocas. Yo me voy a alejar un poquitico más allí porque los perros se alborotaron. Entonces, para que no nos interrumpan. Yo creo que hay una cosa demasiado interesante ahí que es también como muy al lugar explicar un poquito cómo funcionan las plantas en el tema del bienestar, ¿cierto? O cómo funciona pues una hierba. Y es que es como en este momento lo que está pasando en la agricultura. Muchos, pues inclusive campesinos o personas del agro están empezando a mejorar sus prácticas, a cambiar sus prácticas por biopreparados o pues orgánicos para repeler plagas, en fin. Y la queja mayor es que no, pues es que no es lo mismo yo echar un manzate que aplicar esto, se me toma mucho más tiempo. Espérame un momento entonces. Se me toma mucho más tiempo, no es tan efectivo, tan inmediato, pero ahí vamos a explicar un poquitico. Obviamente, un fármaco tiene muchísima más dosis, pero ¿qué estamos haciendo uno con nuestro cuerpo? Aplicándole las dosis o ingiriendo las dosis no necesarias, o sea, sobresaturando el sistema. Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo con la sostenibilidad? Porque es verdad. Mira, por ejemplo, el tema, pues que esto ya es otro cuento, pero el tema de los aceites esenciales. Tú para sacar un aceite esencial, para producir un aceite esencial, necesitas extraer demasiadas plantas, demasiada cantidad de plantas, ¿cierto? Para sacar una gotica. Entonces no es que nada sea malo, no es que esto sea lo único bueno, pero es un poquitico como detenernos a pensar qué significa todo esto que estamos consumiendo, que estamos ingiriendo y de verdad cómo lo estamos procesando. O sea, necesitamos, por eso decía yo ahorita, o sea, la medicina occidental no es para nada, no es para nada malo, ni estamos acá como conversando para criticar. Lo que estamos diciendo es que hay muchos otros métodos, desde la medicina china, desde la Ayurveda, desde el mismo saber occidental, ¿cierto? Desde remitirnos a nuestros ancestros, a nuestros indígenas, en fin, que es dentro de la alimentación, dentro de la emoción, dentro de un montón de cosas, es un camino hacia la prevención de enfermedades más grandes que finalmente, cuando hay esos males tan grandes, ahora sí el fármaco viene a actuar en ese momento ya como tiene que actuar. Y ahí se recibe, pero no es lo ideal. Exactamente, es que mira, como estamos en un sistema de vida que está desligado de lo natural, entonces estamos adquiriendo patologías que no deberíamos y que son muy graves, hasta el punto en que la situación es tan urgente que lo único que es posible usar es un fármaco, porque como los fármacos son tan fuertes en su forma de actuar, pues nos dan la capacidad del tiempo. De hecho, yo pienso que, o sea, es que los fármacos como tal se deberían pues como seguir produciendo, pero a baja escala, solo para ciertas patologías muy graves, ¿sí? y de un manejo muy especializado. Es decir, por ejemplo, lo que es las plantas medicinales es un conocimiento que debe tener las personas del común, sean arquitectos, abogados o ingenieros, pero que lo manejen como un estilo de vida y para manejar lo que es el primer nivel de atención. Es decir, no es lógico que los servicios de urgencias estén copados con personas con una gastritis o con una migraña que se puede manejar perfectamente en la casa. Un problema de colon. Es obvio y es lógico. O un problema de colon, ¿sí me entendés? Es X, o sea, son tantas las patologías que se presentan que se pueden manejar en casa, con plantas medicinales, disminuyendo los efectos secundarios de tantas drogas que tomadas de esa manera crónica ejercen los efectos deleterios sobre el organismo. Entonces, es muy importante que estén bien, o sea,
bien cimentados, todos lógicos, para poder que el organismo funcione bien. Si cimentamos, si tenemos una cimentación buena desde el medio de vida, vamos a evitar patologías mayores. Y en el caso de que se den, pues hombre, uno, los servicios de urgencias van a estar descongestionados, los servicios de cuidados intensivos van a estar descongestionados. Entonces, el que las plantas se rieguen entre la población y todo su uso con un conocimiento adecuado, lo que haría es que fortalecería el sistema de salud. ¿Para qué? Para cuando sí toca, cuando toca una cirugía sí o sí, porque no hay de otra, cuando hemos llegado a ese punto, que tal vez en un futuro sea, o sea, ya eso depende de nuestra conciencia y nuestro cambio, que tanto sea, si será 100 años o sea 10 años, tal vez, tengamos tan poca necesidad de recurrir al sistema de salud, que se vuelvan en centros pequeños y muy especializados. Ojalá que eso sea así, que sea que por ejemplo los fármacos sean de manejo exclusivo de los médicos y que tengan tanta conciencia en el manejo de ellos que no se produzca lo que se está produciendo ahora, porque es que como los fármacos son la única opción en un sistema de vida antinatural, entonces ¿qué está pasando? Que está volviéndose un problema. Totalmente. El problema es ese, o sea, dale. No, ¿Ibas a que decir lo algo, Caro? que Bueno, te escucho. sí, que el tema es ese, o sea, desde que hacemos la invitación, que casi que pues puede sonar fuerte, pero que cada uno se responsabilice de cada uno, es esa invitación para que de alguna forma nos fortalezcamos individualmente, ¿cierto? Y nos fortalezcamos como sociedad y le quitemos tanto peso o tanta fuerza a estos organismos, a estas instituciones y a estos personajes de élite que de verdad están solamente detrás de un negocio y que quieren debilitar, obviamente, la Exacto. institución es debilitar como la sociedad para que obviamente seamos más dependientes cada vez de estos sistemas. Entonces yo creo que desde las plantas es un camino eh, de alguna manera fácil, rápido, bonito, consciente y muy valioso para empezar a tomar yo la responsabilidad de todo este asunto. O sea, en este momento sobre todo que es ese llamado a qué estoy haciendo yo, cómo me estoy cuidando yo, cómo es mi autocuidado, mi amor propio y cómo desde mí estoy cuidando también a los míos y a los otros que ni siquiera conozco. Este es como un primer comienzo. Dale, Ricky. Sí, claro, así tal cual es. Como tal, nosotros como seres humanos hemos legado, o sea, por ejemplo, yo estudio desde la antropología lo que es el ser humano en el paleolítico. Desde el paleolítico al neolítico hubo una transición en nuestro sistema de vida que lo que ha causado es una discordancia evolutiva. Es decir, nuestra cultura ha ejercido cambios sobre nuestro estilo de vida que sobrepasan los cambios que hemos tenido biológicos. Es decir, nosotros apenas hace 10.000 años salimos del paleolítico y en 10.000 años no ha habido cambios biológicos suficientes acordes a los cambios culturales que hemos tenido, es decir, los cambios, por ejemplo, en la alimentación. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la carne y la leche? Que muchas personas no han desarrollado lactasa aún, muchas razas, algunas razas que tienen una adaptación pues desde el neolítico, como son los nórdicos, por ejemplo, tienen muy buena lactasa, entonces pueden digerir lácteos. ¿Por qué? Porque sus ancestros empezaron a pastorear ganado desde hace mucho, desde hace 10.000 años, lograron desarrollarlo. Mientras que hay otros, como los indígenas americanos, que no tenían pastoreo y les cae muy mal la leche. Aún así, tenemos aquí en la población de Medellín personas con genética indígena que insisten en tomar leche porque sus abuelos eran ganaderos, porque tomaban leche y sufren las consecuencias biológicas de ella. Entonces, ese tipo de costumbres son las que tenemos que ser conscientes de observar nuestro cuerpo, en realidad, qué no se fue lo que nos dijeron nuestros padres o nuestros abuelos que teníamos que comer, porque en realidad eso viene desde un sistema económico, un sistema político, un sistema creado hace muchos años desde la colonia aquí en nuestra tierra. Entonces,
no depende de nosotros, biología, comer muchas cosas que comemos, de la manera que comemos. Que por eso ese autoconocimiento y estar muy atentos a qué me hace bien y quién no me hace bien, como decía yo en esta semana, hola, Escuchar que nuestro cuerpo. sí, escucharnos desde nuestro cuerpo, desde las emociones, desde todo, ¿cierto? Porque es que el día a día trae un montón de información, que porque obviamente estamos distraídos con un montón de cosas, eh, no escuchamos, no nos escuchamos. Entonces, es como necesario, obviamente, todo esto nos lleva a parar un momentico y todo este tiempo nos ha llevado a parar y este freno en seco no es en vano. Este freno en seco, ojalá lo sepamos aprovechar y lo sepamos entender, porque definitivamente pusimos atención a todo lo que estaba fuera de. Pero algo tan sencillo como, algo que se generaliza como el brócoli cae pesado para los que tienen problema de colon, ¿cierto? Que no se puede generalizar. Ajá. Yo tengo también que ser responsable y si yo tengo alguna dolencia, algún malestar, yo tengo que saber cómo de verdad eso actúa en mí, desde qué emoción, o sea, casi que hacer una lectura, un diario propio y hoy qué emociones tuve, qué comí, cómo me sentí, ¿cierto? Y empezar a hacer de verdad una lectura de uno mismo. Eso puede ser muy metodológico y puede traer pues de ahí mucha tela para cortar, pero desde simplemente la conciencia, escriba o no escriba, recordar de pronto qué pasó ayer, hacer conciencia e ir viendo un montón de punticos que se van juntando y eso ya me da a mí como una lectura de muchas cosas que me pasan y que paso muchas veces por encima. Exactamente. Como tal, es casi que llevar un diario, es llevar un diario mental de tu cuerpo y así sea que lo tengas que escribir. Hay personas que hacen la revisión escrita de hoy sentí esto, hoy tuve estreñimiento, hoy tuve dolor de cabeza y hacer un seguimiento de eso es muy bueno porque te aprendes a conocer, por ejemplo, descubrís alergias, descubrís muchas personas haciendo ese seguimiento escrito, se dan cuenta que, por ejemplo, cada vez que toman café les da migraña y no se habían dado cuenta. Exacto. Escribiéndolo se dan cuenta, logran pues establecer el nexo entre las cuestiones. Es tu propia historia Es clínica. muy, muy importante. Que finalmente esa historia clínica que Exactamente. le pasa la responsabilidad a un médico que la haga, tú mismo lo puedes hacer desde casa, sin obviamente omitir el valor y la necesidad que tenemos muchas veces de recurrir y de acudir a los médicos, pero si yo puedo ser mi propio médico y tomar responsabilidad de lo que yo necesitaría hacer para mí, ¿cierto? Vamos a quitarle la carga al sistema médico y vamos a quitarle también la responsabilidad a otros de lo que yo debo hacer conmigo mismo. Exacto. Muy, muy cierto, porque estamos en un paso en la humanidad que es muy necesario eso, o sea, la autogestión. Estamos en un momento donde ya los sistemas están colapsando, vemos que ya el Estado no puede con las cargas y darle las necesidades a todo el mundo. Y es porque en realidad el ser humano no está hecho para vivir de esa manera, sino autogestionando sus propios recursos. Es algo natural que venía en el Paleolítico. De hecho, antes del Paleolítico, desde 1000 años hasta hace 450.000 años, que es nuestro ancestro más reciente, el ser humano siempre estuvo autogestionando sus propios recursos localmente y habían sí pues comercios entre diferentes poblaciones, pero no de la manera en que se es interdependiente y ya, o sea, vos no sos dueño de tu propia vida, sino que dependes de otros, de un sistema que se colapsa, entonces mueres. No es lógico, no es lógico y no es sustentable para la vida humana. Entonces tenemos que hacernos no solo de nuestra alimentación, por ejemplo, también en los alimentos, es algo fundamental. Hacernos responsables de nuestra propia energía. Hay tantas cosas que podemos hacer por nosotros mismos que es hora de empezar este cambio. Ricky, yo quisiera con todo este tema como de autogestión, eh, que es de verdad necesario como caer en cuenta de eso, inclusive lo que decías tú, pues desde los alimentos, por ejemplo,
bueno, ahí leí una pregunta que acaba de hacer, bueno, un comentario que acaba de hacer Carlos, que ahorita te lo transmito para que nos hables de eso. Y es el tema de la biodinámica, por ejemplo, ¿cierto? Del sembrar y del recoger conscientemente, súper atentos a lo que significa el entorno, ¿cierto? Y lo que ejerce definitivamente en un alimento. Y es el alimento, por ejemplo, de temporada. Antes, en esa autogestión que se hacía, el sembrar mi alimento, yo no tenía un montón de opciones de alimentarme, ¿cierto? Yo no tenía una cantidad de posibilidades para mi plato, sino que los seres humanos se iban alimentando de lo que en ese momento, por estación, por época o por todo lo que pasa dentro de una siembra y una cosecha, ¿cierto? De todo este sistema de verdad natural, bonito e inteligente, se daba. Ya eran los alimentos que se estaban otorgando en ese momento para nosotros con la mayor cantidad de beneficios posibles, porque eran eran los alimentos en ese momento aptos para cosechar, ¿cierto? Por el momento. Entonces, si nosotros volvemos a eso y quitamos un poquitico como la comodidad y tanta posibilidad y tanta oferta de tantas cosas y empezamos a ser conscientes de verdad de alimentarnos, uno, sabiendo de dónde vienen nuestros alimentos, dos, teniendo un poquitico más de conocimiento de cómo fueron cosechados, cómo fueron sembrados, por quiénes, porque eso también obviamente es un canal de energía para nosotros. Y tres, de abstenernos un poquitico de tanto antojo y comer lo que en ese momento sea más sostenible. Uno, siembra local, ¿cierto? Cosecha local, producto local, ojalá lo más cerca de tu casa posible, porque eso quiere decir, pues eso te va a dar un montón de respuestas. Y dos, lo que esté en temporada. O sea, si vemos que en el mercado hay una cantidad de, no sé, de banano, de brócoli, de cualquier cosa, pues es muy seguramente el alimento de este momento. Ajá, exactamente, sí, eso es muy cierto, Caro. Las temporadas de cosecha permiten lo que es dentro de la medicina herbal la rotación de principios activos. Es decir, los médicos ayurvedas de luego Hipócrates y después Paracelso siempre han dicho una frase que es todo es veneno, nada es veneno. La diferencia está en la dosis. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro cuerpo tiende a acumular las cosas que consumimos de manera crónica. Es decir, si vos comes todos los días apio, en algún momento va a haber algo del apio que esté en tu cuerpo de manera excesiva y eso te va a hacer daño, por sano que sea el apio. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad esos ciclos de cosechas que se daban nos permitían desintoxicarnos de los alimentos que consumíamos por una temporada. Entonces, por ejemplo, 3 meses habían manzanas, comías muchas manzanas porque es de temporada, en ese momento vos absorbes todos los nutrientes, todos los componentes activos de las manzanas, recibís todo ese bien en tu cuerpo. Llega la temporada ya bajana donde no hay cosecha, dejaste de comer manzana y tu cuerpo se deshace de todo lo que se había acumulado. A la siguiente temporada tu cuerpo está listo para recibir nuevamente manzana y no pasa nada. Asimismo es con todos los vegetales que podemos cosechar. De hecho, por ejemplo, la carne y los lácteos, que eran alimentos de supervivencia en Paleolítico, se consumían era esporádicamente, en el momento en que no habían vegetales, que había, por ejemplo, invierno, entonces a ordeñar, recurría a cazar un animal, pero no había ese consumo crónico y reiterado de carnes y lácteos que te lleva a que acumular colesterol, acumular triglicéridos, acumular un montón de cosas que te hacen daño. Entonces, básicamente, esa rotación de a veces consumir y a veces no, dejar nuestro ego y nuestro deseo, lo que vos decís, Caro, dejar de desear tanto de, es que yo quiero comer cookies and cream todos los días, entonces voy a comer cookies and cream. ¿En qué se te ve eso a largo plazo? En 1 año, 2 años, vas a tener el colesterol alto, vas a tener una diabetes. ¿Pero es por qué? Porque no le das el descanso a tu cuerpo. Es muy, muy importante eso, Caro. Súper buen punto. Bueno, y otra cosa, que acá era el comentario de Carlos, entrando, bueno, como haciendo énfasis en esto y de alguna forma como cerrando un pedacito, este pedacito de tema que estábamos contando,
Eh, ¿Cómo podemos compartirnos cómo podemos en nuestra alimentación, que es muy diferente obviamente la alimentación de cada individuo y de cada casa, ¿cierto? De cada familia? ¿Cómo podemos, sin entrar como al detalle de cada tipo de alimentación, sea saludable, no sea saludable, light o cargada de proteína animal, o lo que sea, cómo podemos ir haciendo una depuración, una limpieza fácil, a conciencia y que nos resulte dependiendo, independiente de la dieta de cada uno? Y ahí te pregunto también, o te pido también que nos contes un poquitico sobre el vinagre, justo que sacaste, el de los cuatro ladrones. Me parece mágico. Yo lo voy a empezar a consumir Bueno, apenas, pero quiero que nos contes un poquitico sobre ese producto también. listo, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, antes del vinagre, el producto y eso, te voy a decir, antes he escrito, a ver, pues yo todas las personas que recurren pues como a mi consejería, eh, de, mm, además del uso de las plantas medicinales, también les recomiendo un esquema dietario. Yo he confeccionado un esquema dietario propio basado en lo que es la alimentación del hombre paleolítico, pero real, o sea, no es la dieta paleo que está de moda, que es alta en carne, que es alta en proteína, que hacen los fitness, que en realidad están dañando sus riñones con tanta proteína. La dieta paleo en realidad se basa en lo que han arrojado los estudios arqueológicos sobre la dieta de estos hombres. En realidad, por ejemplo, las proteínas que ellos consumían venían era más de leguminosas, tipo el Phaseolus, que es el frijol silvestre de ese tiempo. Las carnes, como dije anteriormente, eran esicas de presas pequeñas, no había pastoreo ni ganado, entonces era muy poco lo que se consumía, pero el consumo de las leguminosas y cereales, pues, pero no cereales a gran escala, pues como la avena o el trigo de ahora, sino cereales de otro tipo, como el amaranto, por ejemplo, que era mucho más benéfico, no tenía gluten, y fuera de eso también tenía proteínas y aceites esenciales que no contienen los cereales actualmente. Con todo eso era que la dieta paleolítica era confeccionada. Entonces, ese esquema, básicamente, a ver, ¿cómo se pueden desintoxicar su cuerpo? Yo le recomiendo a la gente dejar las lácteos por 15 días. Si vos dejas de consumir 15 días carnes y lácteos, le estás dando a tu cuerpo una ventana de tiempo muy buena para que saque todos los tóxicos que has acumulado por el consumo reiterado de eso. Otra cuestión es los alimentos procesados, los alimentos pues que vienen empaquetados ya con procesos y adiciones químicas, porque todos vienen pues con diferentes tipos de cosas, emulsionantes, conservantes, alteradores o potenciadores de sabor, etcétera. Todo eso también te hace daño y también te perjudica en miles de maneras. Entonces, eliminar los alimentos procesados, sino que vos, si quieres unas papitas fritas, la papa y el as en realidad no son lo que te mata. Lo que te mata son todas las cosas añadidas. Entonces, puedes fritar tus propias papitas, ojalá si las cultivaste en tu propio jardín, y no hay ningún problema de comer papas fritas, mientras que las que vienen en un paquete traen muchas cosas que te... Ese concepto es muy, muy importante. Volvernos como a la alimentación más natural posible, donde vos partas del ingrediente como tal, el ingrediente en vivo casi, y lo transformes vos mismo. Ujú. Bueno, otra cuestión es eliminar la harina de trigo. Como te digo, el trigo en el último siglo, desde la Revolución Verde que inició Rockefeller también de la mano de su industria petroquímica y alimentaria, se ha vuelto, o sea, ellos empezaron a modificarlo con el fin de eliminar el hambre en el mundo. La cuestión fue que eliminaron toda su parte medicinal y contenido de fibra y aumentaron toda su parte calórica. Entonces el trigo que nosotros consumimos ahora, muchas más calorías que el trigo de 1950. Ese es el problema, que al eliminar toda la fibra dietaria y aumentar la parte calórica, ellos aducen que pues siendo más calorías aumentarían pues como la parte dietaria de las personas, el peso y dirían pues que la persona está bien nutrida. ¿Eso en qué derivó? En la epidemia de obesidad que tenemos actualmente, porque pues muchas personas basan su dieta en trigo. Entonces,
el trigo. Además de ello, también tiene poca fibra dietaria por la manipulación que le digo, también tiende a acumularse, hace ciertos como lo dijera, vamos a decirlo en paisa, pegotes, hace como unos pegotes en las paredes del intestino, para decirlo así, pues para no recurrir a lenguaje técnico. Mucho mejor así. Esos pegotes en el intestino no dejan que vos absorbas los nutrientes que deberías tener. Y estás haciendo un cultivo de bacterias porque es el caldo de cultivo perfecto para todas las bacterias. Entonces estás dañando todo tu sistema digestivo con ese exceso de calorías ahí pegadas que ni siquiera muchas veces se absorben. Bueno, como tercer paso, el azúcar. El azúcar tiene un problema bien grande, y es que es un derivado químico de la caña de azúcar. A pesar de que efectivamente sí viene de una planta, ha sido procesada con un paso enzimático que se hace con soda cáustica o bisulfito de sodio. El bisulfito de sodio o soda cáustica es lo que le echan a las cañerías cuando están taponadas, que es eso literalmente es una base alcalina, muy, muy alcalina, con un pH mayor de 12 o 13, que literalmente se come todo lo orgánico que hay. Eso lo hacen para transformar la panela en azúcar. Porque ¿cuál es la diferencia? Tenemos el jugo de la caña de azúcar. El jugo de la caña de azúcar cuando vos evaporas, o sea, le sacas toda el agua a la caña de azúcar, solo queda el azúcar. Te fuiste un momentico. Ah, bueno, ¿hasta dónde me escucharon? No, estabas en el proceso de transformación de panela y azúcar. Exacto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el jugo de caña, la caña se evapora, o sea, eso es el jugo de caña, que es básicamente el azúcar que produce la planta con todos los otros componentes que son minerales, vitaminas y un montón de grasas, proteínas, tiene todo tipo de componentes benéficos para el organismo, y agua. Vos la sometés a calor, el agua se evapora y queda un caramelo. Ese caramelo tiene toda la parte nutritiva de la planta. Eso es la panela. Hasta ahí todo va muy bien, es un alimento excelente. La panela pues ha alimentado en nuestro país y en casi toda América. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? El azúcar es que cogemos la panela, la pulverizamos. Hola, ¿me fui otra vez? ¿O te fuiste vos? Dale, no. Hola. Dale, te fuiste ahorita, pero bueno, es que ya te estás escuchando bien. Listo, yo sí me estoy escuchando, es que te acabaste de ir vos, pensé que éramos los dos que nos habíamos ido. Bueno, entonces a la panela se le añade el bisulfito de sodio, que es una base, una álcali, el cual molecularte las moléculas, y el azúcar queda separado y cristalizado, o sea, es decir, la glucosa, solo la molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa, como ya está partida, queda inestable. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una molécula orgánica e inorgánica? La molécula inorgánica es una molécula que estaba en la Tierra, la cual está desbalanceada electrónicamente. ¿Recuerdan en el colegio los orbitales de los átomos, cierto? Que cada orbital tiene un número de electrones, ¿cierto? Resulta que el último orbital, si tiene pocos electrones, o sea, menos de los que debería tener, está desbalanceado. Eso se llama desbalanceo. Al estar desbalanceado, lo que hace es que él intenta robar electrones de otras moléculas y hace enlaces al azar. De cualquier molécula que tenga contacto, él se pega para robar electrones y poder balancear su último orbital, ¿cierto? Al balancear el último orbital, la molécula ya queda estable, ¿cierto? Búsqueda de estabilidad, las moléculas inorgánicas pueden producir reacciones adversas en el organismo porque se pegan de moléculas que no deberían. ¿Qué pasa? Cuando estamos partiendo la panela en azúcar, lo que estamos haciendo es desbalanceando la molécula. La molécula de glucosa sola está pegada con magnesio, con potasio, con sodio, con vitaminas, con un montón de cositas, y hacen una red. Esa red como tal es muy benéfica para el organismo porque cuando entra no hace ningún enlace. Entonces el organismo absorbe lo que necesita sin generar ninguna reacción. Mientras que cuando vos partís la panela,
cuando partís la panela y quedan las moléculas de azúcar, que sería glucosa sola, esa glucosa ya le faltan electrones, entonces tiende a hacer enlaces. ¿Qué pasa? El azúcar se convierte en un agente reductor. De hecho, el azúcar es un gran antibiótico. ¿Por qué? Porque destruye las membranas celulares. Vos azúcar en contacto con una célula e inmediatamente su membrana celular se destruye, se explota. Ella le roba electrones, literalmente. Coge ese pez y la roba. Nos faltan 10 minutos. Listo. Entonces, bueno, estoy pensando listo. Entonces, bueno, vamos a acabar con el azúcar y que ya ese es el último punto de cómo detoxificar tu organismo y listo. Entonces, ¿qué pasa? Como el azúcar es ese tipo de molécula, ya les expliqué por qué es dañina, porque está desbalanceada, se roba los electrones y daña las células. Entonces, de hecho, el azúcar es un causante de gastritis en muchas personas, por ejemplo. Ahí empezamos con los daños y ahí hacia allá muchos más. Pero dejémoslo ahí. Entonces, eliminar el azúcar completamente y comer panela. La panela no tiene ningún problema. Porque pues, las personas dicen, no, es que sabe delicioso, pues la panela es genial. Entonces, ajá. ¿Y la miel qué tal? Bueno, la miel, perfecto. La miel, desde que sea miel real pura de abejas, es igual o mejor que la panela. De hecho, la miel contiene antibióticos naturales, contiene elementos que son inmunomoduladores, entonces te mejoran tus defensas, contiene los propóleos, que son son partículas de polen que recogen las abejas y hacen un con ellas en el que dejan enzimas y antibióticos que son súper buenos para toda la flora intestinal. Entonces, la miel es un sustituto perfecto. También está la stevia. La stevia, de hecho, han hecho estudios y no solo porque no contiene azúcar es bueno para los diabéticos, sino que en sus moléculas como tal tiene propiedades hipoglicemiantes, es decir, baja el azúcar. Entonces, les voy a mostrar la planta de stevia, que la tengo acá. Uy, que no quiero. Tenés que pasar esas plantas. Ahí están viendo esta hojita pequeña tiene la cantidad de dulce que ustedes no se imaginan. Ajá. Con esa sola hojita uno puede endulzar casi una jarra de jugo. Sí, totalmente. Nosotros usamos una para una jarra, a veces dos, pero no, con uno de verdad tiene uno perfectamente. Pues normalmente no lo endulzamos, pero cuando queremos un poquito de dulcecito, inclusive Lorenzo, nuestro chiqui, que tiene 5 años, Lorenzo muchas veces cuando tiene antojo de dulce, me dice, mamá, ¿puedo ir a la stevia a pedirle el permiso que si me da una hojita? Y viene, se come la hojita y pare de contar, se le quitó la ansiedad. Es que las plantas, esa relación con las plantas es muy importante. El solo ir, arrancar la hojita y consumirla directamente, eso es una medicina. El solo ritual podría decirse. Esas son las cosas que también tenemos que respetar de las medicinas tradicionales. Exactamente. Eso es... Sí, yo creo que vamos a tener que ir cerrando. Bueno, la última pregunta. Sí. Y es que quisiera que nos mencionaras o que nos invitaras a conectarnos y a recibir también una planta que vos digas en este momento les quiero recomendar, acérquense a esta, invítenla para beberla o para comerla o en fin. Bueno, a ver, una planta. Es muy difícil escoger. ¿Qué tal si les doy tres? Sí, es que es difícil. Bueno, primero, el clavo de olor. Resulta que estamos en la era del apocalipsis de los antibióticos. Los antibióticos, pues muchas personas rehúsan tomarlos, les caen mal o algunas veces hay bacterias resistentes. Y muchas veces no es bueno estar tomando tantos antibióticos. El clavo de olor tiene estudios in vitro que demuestran que puede acabar con bacterias meticilinoresistentes, es decir, bacterias que tienen resistencia a muchos antibióticos. Entonces, consulten clavo de olor. ¿Cómo hacer una bebida de clavo de olor? 15 clavitos de olor, bien machacados en un mortero, se agregan a una infusión, un pocillo de agua que esté en ebullición, se tapa, se retira del fuego, se deja 15 minutos, se cuela
endulzan con panela, stevia o miel y se la toman 3 veces al día. Sirve para muchas infecciones bacterianas como pues acné, forúnculos, infecciones bacterianas de la piel es excelente. Y también pues infecciones que no comprometan la vida. Obviamente pues si ven que tienen algo demasiado grave pues acudan al médico obviamente. Pero para cuestiones leves, infecciosas es muy bueno. Listo. Bueno, Ese también puede ser tópico. Sí, exactamente, también puede ser tópico, algunas veces, pero muy diluido. Tienen que hacer la misma infusión y diluirla en 1 litro de agua y aplicarlo en pañitos sobre el área afectada. ¿Por qué tiene que ser diluido? Porque si haces la infusión, personas puede causar dermatitis, porque es un poco fuerte, pero de resto está bien. Listo. También de anodina, es decir, quita el dolor. En algunas personas, por ejemplo, en un hematoma o cosas así, pues la que tengan mucho dolor puede aplicarse, ya que además de que pues, puede producir un poco de irritación, pero también causa adormecimiento de las terminales nerviosas de la zona donde se aplica. Que también Entonces, es muy recomendable para la higiene bucal o para temas orales, sí. Las encías, los exactamente. También, exactamente. Bueno, fuera de eso de los emolientes. Bueno. Sigo con otra planta. Para poder guardar el en vivo y que les quede ahí, obviamente, a quienes lo vieron, si lo quieren repetir, vamos a hacer muchos más videos y pues transferencia de conocimiento con Ricky. De hecho, les tenemos como varias sorpresitas ahí guardadas entre Enverdeciendo, Carolina y Ricardo, que ya les iremos comunicando. Pero yo creo que acá hay mucha tela para cortar, Ricky, y podríamos extendernos en conversaciones de muchísimos tipos. Tarde. Claro que sí, no, toda la tarde podríamos seguir y no acabamos. Entonces, bueno, no, les quedamos antes, muchas gracias. De la comunicación de, pues, como la información del vinagre, pero yo me comprometo con compartirlo o podemos hacer otro en vivo también a partir de eso. También, como quieras. También hay mucho tema que compartir, entonces sí. O si quieren, pues a ver, el vinagre de los 4 ladrones es una receta antigua que se usó en la peste de 1600 y es basado en 12 plantas medicinales que tienen aceites antivirales comprobados clínicamente. Ahí, para no quedarles debiendo, ahí les pagamos en un momentico. Luego, Caro les dará más información. Sí, ajá. Se los estaré también compartiendo por las redes de Enverdeciendo, contando más sobre este super vinagre. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a quienes no, ahí les queda el en vivo también guardado. Ricky, mil gracias. No, es con mucho gusto. ¿Cómo? Tu cuenta. ¿Cómo? Se me fue la voz en ese momento. Bueno. Mi cuenta. ¿Dónde te siguen tu cuenta? Campuzano. Sí. Claro, me pueden seguir por Campuzano Rick, @Campuzano Rick en Instagram o Ricardo Campuzano en Facebook. Ahí me encuentran. Por ahí vivo pues, compartiendo información sobre plantas, bueno, tantos temas que hay en este mundo que tenemos que tratar y cambiar y trabajar. Caro, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por acá. Y cuando quieras repetimos entonces más en vivos o lo que quieras. Listo, pues estaremos trabajando. Pues entonces invitémoslos a ellos también a que nos escriban y que nos cuenten qué temas quisieran tratar también acá con nosotros. Eso, claro que sí. Es bienvenido, propongan los temas y los trataremos. ¿Listo? Listo. Bueno, pues un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo, Caro. Nos seguimos viendo. Chao. Chao a todos.